Isabel Goyeneche, ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto que estés con nosotros. Hoy vamos a hablar de temas, esos temas que sí son bastante miedosos. Hola, o sea, Romedito, hola. A mí me da miedo, la verdad. ¿Cómo estás? No, yo feliz de volver. Hace rato que no venías. Sí. Están unas vacacioncitas. Te vi por ahí en redes sociales. Sí, estuve en la playa, chévere. Cositas. Sí, hoy vamos a hablar de un tema que incluso está ahorita muy a la orden del día. Y es si existen, si afectan y de qué manera los llamados objetos malditos, objetos embrujados, objetos diabólicos, sí, objetos poseídos, todo, o sea, ¿cuál es la diferencia en toda esta amalgama de cosas que tienen que ver con objetos inanimados que cobran algún tipo de poder paranormal, sí, y hasta dónde pueden afectar? ¿Por qué está a la orden del día esta noticia, Romedita? Resulta que pasó esta semana que la muñeca tan famosa llamada Annabelle, que hace parte de la saga de películas que tienen que ver con ella, basadas en historia real, basadas en investigaciones que Ed y Lorraine Warren realizaron con esta muñeca, la sacaron de la urna que la tenían Ed y Lorraine Warren. Ellos tienen un museo paranormal, sí, donde tienen muchos objetos que han extraído de sus investigaciones, que han extraído o extrajeron, porque obviamente ellos ya no están, extrajeron y formaron un museo paranormal. Pero estos objetos pues obviamente están en unas urnas especiales con unos rituales de protección energética y espiritual especiales. Se estaba haciendo una gira porque pues está de vainas paranormales, película, sí. Está la nueva película del Conjuro. Entonces resulta que el investigador que tenía a cargo el cuidado de la muñeca, sí, quien trasladó la muñeca de su urna permanente a otra urna para poder hacer esta gira, resultó y apareció muerto, desvivido, sí, fallecido en el cuarto del hotel. Obviamente pues ha salido, además porque fue tan bonito como dices, que fallecido, desvivido. Ya no vive. Sí, ya no vivo más. Sí. Y pues obviamente se ha alborotado todo el tema porque anterior a este evento también habían pasado muchísimas cosas que le atribuían a la famosa muñeca. Por donde iba la muñeca haciendo la presentación y haciendo este tour, aparentemente pues sucedían eventos catastróficos, escape de la cárcel en unas ciudades, incendios aparentes sin ninguna razón, etcétera. Entonces pues le empezaron como a dar mucha mística y le aducían el poder a esta muñeca de que estaba generando pues sus diabluras por donde pasaba, sí. Y resulta que para rematar pues pasa esto con este señor. Entonces el tema está muy en auge porque las personas pues obviamente se preguntan, ¿no? Bueno, ¿y si será real? Si hasta dónde esta muñeca sí pudo haber sido la causa de la muerte de este señor. Entonces, de esto y de muchas otras cosas vamos a hablar hoy. No, es que podríamos hablar y derecho, pero ¿es real? ¿Crees que esto es real? ¿Que la muñeca haya desvivido al señor? Hasta allá, no. Pero que haya sido una de las causas por las cuales... O una influencia. Exactamente. Sí. Ahí, de eso es lo que vamos a ahondar hoy. ¿Hasta dónde este tipo de objetos pueden generar una afectación en una persona? Que llegue al punto, como él, de que pueda fallecer. No por causa directa de la muñeca. No creo. No vamos a creer que la muñeca lo mató. Exactamente. No. Pero que la energía que contenía esta muñeca, que inicialmente se dijo, Romeo, que era el espíritu de una niña. Sí. De hecho, así lo hacen ver pero una niña mala, ¿no? Inicial. Una niña con necesidad de afecto y de amor. Pero falleció a los 7 años. Sí. Y
quedó anclada a esta muñeca para que las personas que llevaran la muñeca, pues este espíritu recibiera ese afecto y ese amor que no tuvo cuando estaba viva. Pero luego, esa es una de las teorías. Sí. Pero luego, esta niña pues cambió la esencia de necesidad de amor, de cariño y de comprensión, y se volvió malvada. Entonces, si no recibía su retribución a nivel emocional, generaba afectos negativos en las personas que la poseían o los dueños de ella. Ese es una de las teorías. La otra teoría... Y puede influenciar para que las personas, obviamente, pues... no sé, hagan asesinatos, delitos, no sé qué. A nivel espiritual, a ver, ahí tenemos que diferenciar que es un objeto aparentemente poseído, que para mí no es un objeto poseído como tal. O sea, Anabel, ¿tú crees que Anabel no es un objeto poseído como tal? No. Poseído como tal, no, pero sí con una infestación espiritual. O sea, ¿y cuál es la infestación espiritual? O sea, decir, alguien se metió, el espíritu se metió en la muñeca. Eso sería una posesión. Sí. Que el espíritu se haya metido en la muñeca como tal. Y se llama posesión. Es lo mismo cuando hablamos de personas poseídas por un demonio. Yo digo hasta allá no, porque el demonio tiene esos bajos astrales tienen una vibración y una frecuencia totalmente diferente a la nuestra. Por lo tanto, posesión como tal no puede haber, pero sí puede haber infestación, puede haber dominación, puede haber ataques psíquicos, que es el ataque psíquico que este espíritu empieza a dominar mi mente y hace que yo haga cosas o piense cosas que no son. Allí sí. Esa infestación puede generar cambios en mi comportamiento, en mi pensamiento, en mis emociones, en mis actitudes, que hacen que yo me comporte y haga cosas que aparentemente en mi esencia, mi alma y mi espíritu no es. ¿Ves? Hasta allí sí creo. Entonces, ¿qué pasa? Que la otra versión de la muñeca de Anabel es precisamente que no era el espíritu de una niña, sino que era un demonio que se hacía pasar por niña para que obviamente se generara este nivel de confianza y que se abriera como las puertas a es una niña, pobrecita. Bueno, listo. Ya. Ok, vamos a hablar también de demonios, porque el demonio precisamente no quiere decir que sea el diablo, ¿no? No. Hay demonios. Hay demonios y los demonios existen. La energía demoníaca sí. Sí existe. ¿Tiene que ver un demonio en especial? Mire, si hablamos a nivel de demonología, en lo que tiene que ver con la Iglesia Católica hay una jerarquía demoníaca. Así como existe la jerarquía angelical. Por lo tanto, si en los ángeles de luz, en la jerarquía angelical, hay potestades, dominaciones, querubines, serafines. Sí. En la demoníaca igual existe esa jerarquía. No digas. Hay potestades, dominaciones, pero de la oscuridad. ¿Sí? Ahí llevamos al punto del galeón de cómo es arriba es abajo. Estoy pensando que hay una lo que acabas de decir. Hay una jerarquía de arriba. Exacto, exactamente. Listo, ya venimos a hablar un par de canciones, señoras y señores. Este tema se pone interesante. Noche de misterio en Olímpica Estéreo. ¡Se metió! Bueno, señoras y señores, oyentes de Olímpica Estéreo 105.9. Estamos hablando de esos temas que a mucha gente le da miedo. Isabel, ¿será que uno de pronto puede tener en la casa un objeto demoníaco y que uno no se da cuenta o qué? Es más común de lo que creemos, Romeo. No diga. Y de hecho, mira que nosotros en la academia tenemos un museo pequeño que es un museo paranormal y está lleno precisamente de objetos que hemos extraído de investigaciones paranormales. Porque muchas veces nos llaman de hogares
que se sienten afectados, que Sí. sienten incluso fenómenos poltergeist, o sea, que se ¿Qué es mueven eso? las cosas. Poltergeist es un movimiento de un objeto inanimado. ¿Mm? Se cierran las puertas, se mueven. Epa. A mí me pasa mucho eso. Una puerta del baño, se cierra. Exacto, se cierra, se abren las llaves del agua, Sí. se caen las cosas, se corren y se caen un vaso. Pero ¿qué le digo yo? ¿Es la puerta o es un espíritu que esté ahí? Es la energía la que genera ese movimiento. Y está bien hablarle a esa energía. No, jamás. ¿No? En el momento en que ustedes interactúan con algún tipo de energía que Porque no... que no- entonces yo la he embarrado porque de repente se cierra la puerta o pasa algo y yo le digo, hey, vete de acá. O sea, vete de acá porque no soporto que estés aquí. O sea, respeta mi espacio. Ok, es diferente, mira. Lo que pasa es que hay muchas personas que te lo puedo decir, incluso hasta le ponen nombre. Sí. Ay, eso de pronto es un duendecito juguetón. Voy a decirle Pepito al duendecito. Ok. Y empieza a interactuar con esa energía, decirle Pepito, no me rompas las cosas, Pepito. Entonces, ¿qué pasa? Que le estás permitiendo a esa posible energía espiritual que empiece a interactuar contigo. Entonces, tú le estás dando permiso a Sí, esa ok. energía para entrar en tu energía. Al Ok. comienzo puede que sea totalmente juguetón esa energía espiritual, Sí. simplemente te esconda las llaves, te cambie de lugar las cosas, te escuches por ahí una risa incluso de aparente niños Sí. y ya. Pero en la medida que tú estás permitiendo que esa energía interactúe contigo, le puedes estar abriendo la puerta para que empiece a drenar tu energía para él alimentarse de esa energía. Ok. Y cuando ya empiezan a drenar tu energía es cuando empiezan las afectaciones en mi vida, física, emocional, espiritual o psíquica. Y ahí es donde empiezan pensamientos negativos, pensamientos de aislarse, pensamientos de no querer socializar, de aburrimiento, de ansiedad, de falta de motivación por De la no vida. poder dormir muchas veces. Eso es una drenación. Ok. Cuando uno no duerme bien o tiene un sueño intermitente que toda la noche como que cada hora se despierta y se levanta más cansado de lo que se acostó a dormir. Sí. Incluso a veces con dolor físico, dolor en los músculos, como si hubiera hecho ¡Epa! ejercicio físico en la noche. Una espalda, sí me ha pasado muchas Exacto, veces. eso se llama una drenación energética. ¿Y qué drena esa energía? Pues quien se alimenta de energía, o sea, la energía espiritual que esté en el lugar. Pero imagínate que, bueno, Isabel, pues yo lo hablo de temas específicamente personales, porque me ha pasado. Entonces yo a veces no puedo dormir y mi esposa me dice, hey, cálmate, tranquilo. Y yo le digo a mi esposa, no te preocupes que yo recibo toda la energía mañana. Lo vamos a hacer mejor, o sea, mañana vamos a estar súper bien. Yo recibo, estamos en la energía, pero, o sea, yo como que soy ¿qué le digo yo? El capo de la casa. Pensando que eres el embudo energético Sí. de todo lo que sucede en tu casa. Sí. Entonces, muy seguramente las afectaciones todas van hacia ti. Y tu esposa te va a decir, no, pero yo sí dormí bien. O Sí, no, total. No sentí Me nada, ha pasado. no pasó nada. Sí, me ha pasado. Ah, bueno, porque mira, la palabra es supremamente poderosa. Por eso precisamente es que se les dice a las personas que la oración es fundamental Sí. cuando hay alguna energía negativa. Mira, ok, hablamos de oración. Entonces, cuando hablamos de oración, yo creo que ya vas a notar que aquí hay un problema. Cuando hablamos de oración, se me apaga el cerebro. Y yo me sé el Padre Nuestro porque yo rezo todas las noches. Pero cuando estoy llegando a la mitad del Padre Nuestro, Te trabas. Sí. Claro, esa, mira, hay oraciones obviamente de poder y dependiendo la corriente espiritual, la fe, la tradición que tú tengas religiosa o tu religión, hay unas oraciones de poder en esa religión. ok, O mantras de poder, porque las oraciones o los rezos que están, así como los salmos, son mantras de poder. sí,
Independientemente del rezo de una oración ya escrita, la oración realmente es orar con acción. ¿Sí? Decir una palabra con una acción puntual, o sea, con una intención de. La oración no necesariamente es el rezo que ya está escrito, es lo que a ti te nazca en comunicación con tu deidad, con Dios, con tu guía o con quien tú consideres dirigida. Mira, sabes que me pasa algo a mí, y yo no sé, bueno, los oyentes pueden opinar y contarme a través del WhatsApp 320-650-1059. Cada vez que pasa ese tipo de cosas, me enredo más cuando hago la oración a la Virgen María. El Dios te salve. Dios te salve, madre, tan. Sí. De una, o sea, como que, algo pasa. Sí, hay una en la religión católico-cristiana se habla mucho del poder de la Virgen María. Sí. Como personaje no solamente histórico, sí, sino por ser quien fue dentro de la venida o el protagonismo que tuvo ser el receptáculo del Maestro Jesús. Sí. ¿Verdad? Entonces eso a ella le generó, si hablamos a nivel histórico del personaje, que se dice que evidentemente fue si lo podemos nombrar, pero para que se entienda el término, híbrido, o sea, algo divino con algo humano. Sí. Porque Jesús, como maestro, pues fue eso. Por eso se dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, hubo una hibridación allí de algo divino en algo humano. Entonces, al ser ella el receptáculo, pues quedó impregnada de esa parte divina que cargó durante esos 9 meses. Entonces se dice que dentro de la práctica de exorcismo católico cristiano o romano, el nombrar a la Virgen tiene un poder muy, muy grande dentro de una liberación de un demonio o una energía de un bajo astral. Porque precisamente, ¿qué pasa? Que digamos que la divinidad es divinidad. Sí. Pero y la Virgen María es una divinidad. La Virgen es humana. Sí. Con un poder de una energía divina. Entonces, aparentemente le temen más a ese poder de ella, y cuando se nombra o cuando sea, por eso creo que dentro de las oraciones para hacer una liberación está incluida la oración a la Virgen María. Cuando uno tiene algún ataque energético o espiritual, intenta hacer oración y lo traban, lo bloquean, precisamente se dice que sí es un ataque espiritual. Porque lo que hace el espíritu es intentar cortar esa alineación que tú tienes con Dios para recibir la ayuda de eliminar, sacar o bloquear esa energía o lo que está afectando en mí. Entonces, normalmente cuando se está haciendo algún tipo de liberación o cuando se está haciendo algún tipo de trabajo espiritual, la energía que va a hacer, intentar cortar ese vínculo que yo tengo o ese canal de traer la energía divina para tener la fuerza de sacar ese espíritu. Isabel, perdón, ya que hablamos así como... Isabel, vos que conoces tanto de astrología, de angiología, ¿vos crees en la Virgen María? Como te lo estoy describiendo, sí, así, como mujer humana que sirvió de receptáculo y que tiene un gran poder dentro de la historia del Maestro Jesús, sí, claro que sí. Y en mis oraciones también, en todos mis trabajos espirituales o energéticos, mi fundamento de fe está en Dios, el Maestro Jesús, los ángeles y la Virgen María. De allí a que de alguna forma no o crea absolutamente todo lo que la religión católico-cristiana nos dice de toda la historia. No. O sea, no. Pero en la Virgen como personaje histórico y la importancia que tuvo, y como te estoy diciendo, con toda esa energía, yo sí creo en la fuerza. No, y la fuerza es que crees que hay un hijo de Dios. O sea,
Dios, independientemente, ¿cómo se llame? Alá, Zeus, ¿cómo se llame? Pero vino un hijo de Dios que se llamaba Jesús. ¿En eso sí o no? Lo que pasa es que digamos que dentro de la formación de la iglesia, que fue una formación romana, sí, ni siquiera fue en Israel donde se gestó y donde nació Jesús, sí, sino fue una formación, la iglesia de Roma, para generar pero Jesús era judío, ¿no? Por eso, sí. Entonces, para mi concepto, o sea, hijos de Dios todos somos. Ok. Jesús para mí fue un profeta enviado desde la divinidad. Oh, ok, qué bonitas palabras. Con una jerarquía, una vibración, sí, una frecuencia y una conciencia muchísimo más alta que nosotros. Ok. Y vino como enviado para enseñarnos o rectificar un camino que estaba un poquito desviado en nosotros. Okay. Y Él vino a enseñar lo que todavía nos cuesta trabajar, que es el amor. Y a través del amor, cómo nosotros podemos evolucionar, crear, ser magos de nuestra propia vida. Pero Isabel, o sea, dices algo muy bonito, el amor, pero te voy a anexar algo, la fe. Es que el amor, dentro del amor está intrínseco eso. O sea, si yo creo en mí, ¿qué es? Que yo me amo. O sea, creer. O sea, y creer, fe es creer. Fe es creer. Sí. Tener fuerza espiritual, o sea, tener fe y creer. ¿Por qué dejo de creer o de confiar? Por falta de amor. Okay. ¿Y cuáles son todos los errores, pecados, lo que sea que se cometen? Ausencia de amor. Okay. ¿Que se convierte en qué? En miedo. Ok. Cuando yo tengo ausencia de amor en mí, ausencia de amor en Dios Padre, en Jesús como parte de su Trinidad, y dejo de creer en la humanidad, empieza a generar miedo, que es lo opuesto al amor. Bueno, señoras y señores, ya venimos en Olímpica Estéreo 105.9. Este tema está re interesante. Ya venimos con... Estéreo 105.9. Bueno, el tema de hoy es que teníamos esos objetos demoníacos. Que a veces los tenemos en la casa y no sabemos que existen. A ver, hay... Es que yo no sé, Isabel, es que tengo tantas preguntas. Uno, ¿cómo detectar un objeto demoníaco en la casa? Primero. Hay muchas situaciones en las que uno le da entrada a un objeto a su casa sin saber que viene con una carga energética negativa. Como que, primero, pueden parecer muy hermosas, lindas. A mí me gustan particularmente algunas, pero las antigüedades cargan mucha energía y no sabemos de qué tipo. ¿Por qué? Porque no sabemos de dónde viene. Exactamente. Entonces, todo objeto recibe y se impregna de la energía de su dueño. Por eso es, Romeo, que la ropa nuestra no se puede prestar nuestra energía, y por eso nos decía la mamá, no preste su ropa, porque se impregna de la energía del otro. ¿Ves? Por eso la ropa de las personas que fallece se debe o desimpregnar con un jabón azul, que se habla siempre de jabón rey, y con sal, para descargarle esa energía de la persona que falleció, y ahí sí se puede regalar. Porque si se guarda la ropa sin hacer este proceso, así como las posesiones de la persona, los recuerdos, pues ¿qué se hace? Se recicla toda esa energía contenida en el objeto. Si el objeto fue muy apreciado por mí en vida, nosotros, los seres humanos, somos muy de apegos. Apegos emocionales, apegos materiales, apegos psíquicos, apegos de todo. Y muchas personas se apegan a objetos que son muy preciados para ellos. Cuando esta persona fallece, a veces
parte de su energía queda apegada en ese objeto, porque es que es mío, porque yo no quiero que nadie más lo tenga, porque es que ese era mi reloj, porque es que ese era mi cuadro, porque es que ese era mi silla, y no quiero que nadie más se siente en esa silla. Venga, Isabel, yo me voy a pasar de atrevido. ¿Qué tal si recibimos notas de voz de los oyentes? Claro. Y que nos digan si tienen algún apego demoníaco o algún apego emocional. Si sienten de pronto, por ejemplo, que nos cuenten, oiga, en mi casa hay un cuadro que mi abuelita o mi tatarabuela y siempre fue de la familia y ahí está. Sí. ¿Qué sienten con ese cuadro? Normalmente, ¿qué pasa? Mire, cuando hay un objeto cargado de manera negativa, nuestro cuerpo es un termómetro energético. Totalmente, mira, hagan respiración consciente. La respiración consciente es totalmente inhalar profundo, retener un poco y luego soltar suave. Exacto. Sí. Para calmar todo lo que porque si no, yo proyecto mi energía al objeto. Calmo todo mi cuerpo físico, todo mi cuerpo energético, incluso cerrando los ojos, ni siquiera los abra para que no tenga ese contacto y su mente esté enviando alguna energía allí. Y acerquen su mano al objeto que ustedes creen que posiblemente tiene alguna carga. ¿Y cómo lo puede detectar? ¿Qué va a pasar? Sí. Cambio de temperatura. Y van ¿Se pone caliente o frío? Frío. Frío van a sentir. Ok. Ustedes, si acercan la mano y si hacen el ejercicio bien, van a sentir a unos 20-30 centímetros del objeto un cambio en la temperatura y van a sentir un frío. Algo frío. Así es una forma, obviamente, de detectar. Otra, pues haciendo una medición con unos equipos que son los que nosotros manejamos para hacer investigación de fenómenos paranormales. Sí. ¿Por qué? Porque la carga de objetos es energía y la energía es medible. Y esa energía normalmente es estática o electromagnética. Y hay equipos que miden esas diferencias en la energía, que fluctúa. Entonces, así podemos medir si ese objeto está cargado o no, pero pues, todas las personas en sus casas no tienen los equipos. Mire, hay algo que me están preguntando acá, Isabel. Dicen, quiero preguntar por qué a veces es como si me privan y no puedo moverme. A muchas personas le pasan. Sí. Y yo te voy a decir mi experiencia y cómo lo logré, cómo lo logré manejar. Y van a decir loco, pero yo cómo lo logré manejar. ¿Pero qué es eso? O sea, que uno siente como privado y parálisis no podemos. De sueño o sea, ahí hay que diferenciar dos cosas. Porque una es la parálisis de sueño, que es una situación del cerebro totalmente normal, que es como un cortocircuito momentáneo, pues cuestión de segundos, en el que el espíritu, mi parte astral, va a hacer un desprendimiento y luego hace un anclaje nuevamente a mi cuerpo físico. Entonces hay un cortocircuito y es un momento en el que tú sientes que no controlas tu cuerpo físico. Sí. Y tú estás ahí en conciencia, pero no logras mover tu cuerpo. O sea, en conciencia es que piensas todo, escuchas todo. Escuchas todo y lo ves. Y escuchas más de lo que tienes que escuchar, porque la bulla de afuera, la gente... escuchas mucho más de lo que tienes que escuchar. Lo que pasa es que cuando tú estás, eso se llama proyección astral inconsciente. Cuando tú tienes una proyección astral, los que nosotros conocemos aquí como nuestros 5 sentidos se agudizan mucho más porque no tiene que pasar por esto que es la materia densa, física, que es nuestro cuerpo. Entonces por eso se puede, cuando se hace esa proyección, escuchar incluso de todos los cuartos, de todos los lados, conversaciones. La visión se ve de una forma totalmente diferente, porque los sentidos que para nosotros en este plano funcionan de esa manera y tienen unas limitaciones, allí no se tienen esas limitaciones. En el astral no. Entonces, hay una que puede ser esa, que es la parálisis de sueño. Pero hay otro fenómeno que tiene las características muy parecidas a una parálisis de sueño, pero es un ataque espiritual. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando es parálisis, pasan segundos y ¡pum! Tú reconectas con tu cuerpo, ¡uy, qué susto! Ya pasó. Sí. Cuando es un ataque espiritual es cuando la persona incluso alcanza a percibir que alguien está encima de uno, una sombra que está encima de uno, presiona en el chakra plexo solar, que es donde está la energía álmica,
¿sí? Aquí en el plexo. Sí. Por eso o sea, abajito del en el pecho. abdomen, Y sí, en el exacto, pecho. y por eso se siente que, uy, me apretó el pecho. Y esta energía se posesiona de este Sí. chakra y genera la parálisis de sueño. Al hacer esto, empieza a drenarte la energía, Ok. generándote a ti sensaciones de terror y de miedo, porque eso hace que el cuerpo expulse esa energía y de eso se alimentan. Ve, decía que ese tema de las brujas, cuando puede pasar que sea un tema de brujas, no sé qué, o que le gritan a uno que uno siente que le están gritando. ¿Ah? Y Se priva, sí. Sí, esa es otra cosa que no es con parálisis de sueño. Yo lo viví de niña. Ajá. Y esa privación es precisamente eso, mira. ¿Te acuerdas hace un ratico en Sí. la anterior charla que hablábamos de la oposición del, Sí. del amor, que era el miedo? Sí. Exacto. Las energías de luz te potencializan el amor. Tu amor propio, el amor por la vida, el amor por la naturaleza, el amor por todo lo vivo. Las energías negativas te potencializan el qué, el miedo, porque de eso se alimentan. Ok. Entonces, ¿cómo te pueden drenar la energía y qué energía necesita cuando tú tengas miedo? Entonces, ¿qué hacen? O cuando uno está Generarte estresado, un tiene miedo. choque, claro, Ok. generarte un choque emocional que hace que tu cuerpo se altere y salte esa energía, esa adrenalina que genera el miedo. Y por eso utilizan elementos como la privación de un grito, que tú estás como desprevenido y es lo que tú estás hablando de una bruja. Claro, las brujas utilizan esos elementos. Sí. ¿Mm? Y gritan, entonces tú entras en choque porque no sabes cómo reaccionar y genera miedo y te paraliza. Y de allí Ok. te chupa la energía. Ve, Isabel, yo antes de escuchar a un oyente, te voy a hacer una pregunta y vuelvo y te lo digo. O sea, pareciera que como si fuera loco, pero yo llegué al punto de controlar esa parálisis, pero no, es una parálisis de tranquilidad, ¿sí me entendés? Entonces, cuando yo sentía que no podía hablar ni podía gritar, yo lo que hacía es, parce, me voy. O sea, yo pienso, me voy. Y yo salía salgo por la ventana. Hace mucho tiempo no me pasa. Salgo por la ventana y yo, de repente estoy en un sitio increíble. Pero, y yo me veo acostado y salgo, ¡pa! O sea, te estoy hablando en serio. O sea, esto no es mentira. Esto no es mentira. Entonces, como que traté de controlar. Cuando, en vez de asustarme con la parálisis del sueño, Te relajaste y eso me relajo y yo digo, Espera. me voy, Sí. no voy a parar, me voy, pa. Claro, Y eso me pasa. Eso no es parálisis de sueño, eso es una proyección astral inconsciente. O sea, tú Ok. no la controlas, pero se te dio y fuiste consciente ya cuando estabas en el astral. Eso es una proyección astral de tu cuerpo. Ok. ¿Listo? Y Espiritual. he visto personas que quiero ver. ¿Cómo? He visto personas que quiero ver. Ah, claro, porque es que estás en astral. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba con tu cuerpo antes de cuando entrabas como ese choque? No. Sí. Y te lo digo, hasta ahora tú lo estás contando, pero ¿qué te pasaba antes? Que tu cuerpo astral intentaba salirse y tú generabas resistencia por el miedo. Por el miedo, sí. Y al tener esa resistencia, tu cuerpo astral se devolvía. Ok. Y normalmente cuando se devolvía el cuerpo, tú generabas una reacción. Sí. Uno como brinca, pero. Un salto. O sea, me quiero despertar. Del cuerpo Sí. por el choque que generaba de traer otra vez tu cuerpo astral a tu cuerpo físico. Ok. Por el miedo, y esa es una resistencia a generar lo que comúnmente se llama como desdoblamiento. Epa. Realmente eso es una proyección astral. Mira, y cuando llega y dice, bueno, listo, ya. Uno no se fuerza. Sino que dice, bueno, ya quiero volver, ya. Bueno, ya. Pum, ya. Y despierto. Mira que incluso... Y creo yo, perdón, Sí. yo digo, no, esto es un sueño. Pero uno ve cosas tan reales, uno visita lugares tan reales que uno dice, no creo que haya sido un sueño.
No. creo. No, eso es proyección astral y mira que para eso muchas personas estudian, trabajan el tema para poder lograr eso que tú hiciste. Eso no es fácil. No es fácil. O sea, cuando yo siento que siento esa parálisis, yo me voy a relajar y me voy. Ah, qué chimba. Voy a viajar. Claro. Eso es lo que yo pienso. Sí. Pero incluso hay gente que utiliza mantras para hacer eso. Claro, hay que trabajarlo para condicionar el cuerpo y entrar en un estado de relajación profunda que me permita hacer esa conexión. ¿Sí? Relajar el cuerpo físico por medio de mantras, sonidos, música, respiración, que es casi como un estado de meditación. Y en ese estado de meditación es que tú y te vas. ¿Listo? Eso es diferente a un ataque espiritual, totalmente, y a una parálisis. Porque la parálisis es el momento simplemente de la reacción del cuerpo, pero cuando tú ya logras tener esa proyección como la que tú estás diciendo, eso ya es otra cosa, diferente en la parte espiritual. Lo que sí es punto común dentro de la parálisis de sueño o el ataque es, primero, intentar no tener miedo. Digo intentar porque es muy difícil y más cuando uno lo cogen. Claro, es que uno cree que está yendo, de este universo, uno dice, o sea, me morí ya. Segundo, hacer algún tipo de oración. Así sea cortica. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú no eres consciente de que es una proyección astral tuya, sino que, o que es una parálisis de sueño, o si es un ataque espiritual. Un ataque espiritual. Entonces, porque el cuerpo lo siente, uno siente cuando va a llegar. Son segundos, pero uno lo siente. Sí, uno lo siente. Entonces, cuando sientan que va a llegar, automáticamente, así sea 3 palabras: Dios te encomiendo mi espíritu, mi cuerpo, mi mente, mi alma. 3 palabritas, pero hagan conexión con Dios. ¿Qué hace con eso? Proteger tu campo áurico, y si es un ataque espiritual, lo choca y no lo permite. Si es una proyección astral, pues lo vas a hacer de una manera más tranquila y fluida. Y si es una parálisis de sueño, va a hacer que no sea tan brusco ese momento. Oyentes, están enviando notas de voz, los quiero escuchar. Hola, buenas noches, Olímpica Estéreo, buenas. Muy buenas noches. Buenas noches. Y para saber si es normal o porque me da a mí como un escalofrío y siento como un frío en todo el cuerpo muchas veces cuando voy a empezar a rezar y me estoy persignando. En ese momento siento la frialdad en el cuerpo empezando a rezar. Hasta ahora me voy a persignar, y en el momento que me estoy persignando termino de persignarme y siento ese frío en el cuerpo, pero impresionante. ¿Es normal o pasa algo ahí? Como que se eriza. No es normal evidentemente. Lo que tienes que mirar es en qué momentos te da ese escalofrío. En todo momento, o sea, que tú te vayas a persignar en una iglesia, en tu casa, cuando vas a hacer oración en una funeraria, o sea, ¿en qué lugares tú sientes eso? Si es en un lugar puntual, por ejemplo, en mi casa es que yo siento eso en mi cuarto, pero yo voy a la iglesia y normal, o yo voy a rezar en un hospital y ayudo y es normal, pero en mi casa, en mi cuarto es que siento eso, está evidenciando una presencia energética espiritual no positiva en tu casa. Si es en todos lados y tú eres la que siente eso, sea en la iglesia, sea en un hospital, a donde tú vayas, pero siempre que vas a hacerlo sientes ese escalofrío, es porque tú estás afectada por una energía negativa. Ahí hay que mirar qué tipo de afectación tiene. No te estoy hablando de que un espíritu esté en posesión tuya ni nada por el estilo. No, pero sí hay una energía negativa que está allí, que no está permitiendo que tú tengas ese contacto ni ese canal directo con Dios. Entonces, no es normal que sientas eso, mi niña. Yo pienso que ahí sí sería bueno que revisaras y te hicieras una consultica energética y espiritual para poder descartar las otras opciones. Ya venimos con más oyentes. Bueno, lo que me pasa es lo siguiente. Mi esposo hace 7 años falleció, su esposo, pero él no se quiere ir de la casa. Yo lo sigo sintiendo mucho y por las noches siento que él me toca las piernas
y no se quiere ir. Quisiera comentarle eso a la doctora que está en Olímpica Estéreo. Gracias. A ver, ¿qué más dice? Bueno. A ver, espere. ¿Qué debo de hacer pues para que él pueda descansar en paz? Ok. ¿Y qué más dice? A ver. ¿O a qué número me puedo comunicar? Porque no me contestan. Gracias. No, ya, mi amor, vea. Cecilia Campos, ella nació el 31 de agosto de 1969. Cecilia Campos nació el 31 de agosto de 1969. Y aquí se lo vamos a contar, obviamente. Ay, apacito. ¿Sabes qué pasa, Cecilia? Que él, ya. antes de fallecer, pasó por una afectación o a él le hicieron algún tipo de trabajo espiritual o energético y él está anclado nuevamente a este plano. Él no se ha podido ir por esa afectación que hubo allí. Él pasó por un proceso espiritual y un proceso cuando estaba en este plano. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando no el espíritu de un lugar o de una casa? Normalmente es por un apego. En este caso yo veo como la necesidad de comunicar qué fue lo que pasó con él cuando estaba en este plano. ¿Sí? Es un mensaje que él necesita dar y él está como en una guerra, como en una propia lucha. ¿Será que él no sabe... ¿será que él no sabe de qué falleció o qué? Sí. Pero él necesita como dar un mensaje respecto a lo que sucedió antes de irse. ¿Sí? Entonces él necesita dar o dejar un mensaje y por eso interactúa contigo tocándote. Ok. O sea, es como diciendo, yo estoy aquí, necesito. Yo no sé, yo me meto en cosas que de pronto no sé. ¿Será que el señor murió de un infarto o murió de algo que él no supo de qué murió? Que fue una muerte repentina y por eso pudo haber pasado eso. O sea, espérate. Ay, Dios mío. Cecilia, a ver. Bueno, él dejó un problema, dejó una hija por fuera del matrimonio y yo no sabía. A él le dio cáncer de lengua y la verdad no sé si pues, le dieron algo, no sé, pero murió de cáncer en la lengua. Ok, listo, murió de cáncer en la lengua. Bueno. Lo que tú decías. Mira lo que estaba diciendo, él necesita decir algo que no pudo decir ok. cuando él estaba vivo y necesita dar el mensaje para que quede en paz, algo que él no pudo decir y mira lo que está diciendo el oyente. Entonces es eso, él necesita dejar un mensaje. Consejo para el oyente, una consulta directamente de contacto o comunicación con él para que pueda dejar o dar el mensaje. Eso lo puede hacer con un medio. Contigo lo pueden hacer. Redes sociales, por favor. Isabel Goyeneche Oficial, son mis redes, en Instagram me pueden escribir. Yo lo que hago es, así como lo que estoy haciendo, por medio de las cartas, mirar si él, por medio de las cartas, me dice qué es lo que necesita decir. Pero si de pronto la oyente quiere como tener otras preguntas directamente con él, interactuar, el consejo es, por ejemplo, pueden ir donde Aida Luz Valencia, pueden ir donde Edwin Ocampo, que él hace directo contacto con espíritus trascendidos o con desencarnados. ¿Listo? Si ya se quiere como una interlocución de preguntar otras cosas. Sí, es mirar qué mensaje, porque aquí me habla de un mensaje. Uy, Dios. De los hijos. Un mensaje de los hijos. O sea, me está mostrando la carta y es que... Mira, lo que pasa es que... Nos vamos a conectar en vivo a través de nuestro Facebook Live. Nos vamos a conectar en vivo y vamos a mostrar lo que pasa en las cartas. Lo que pasa es que, miren, cuando se hace este tipo de consulta aquí, a veces hay cosas que de pronto son muy privadas, que por respeto a los oyentes, si no están preguntando eso, yo no lo voy a decir en vivo. A menos de que lo esté preguntando. ¿Sí? Ella preguntó por qué el espíritu no se podía ir o por qué todavía estaba. ¿Qué me salen las cartas? Evidentemente me salen energías espirituales que hicieron o afectaron la vida de él y no le permitieron hablar o decir algo que él necesitaba decir en vida, por eso lo digo. Ahora, si yo muestro que acá Romeo y los de Carolina saben que no he tocado las cartas, ¿qué me habla?
qué quiere decir o cuál es su lucha o por qué no puede trascender. Y me muestra la carta de los hijos. Los hijos. Y un dolor emocional de afectación a la pareja. Y por eso, de alguna manera, él está en guerra o en lucha, donde él está en su plano espiritual. Como pidiéndole perdón por no haber sido realmente sincero. Necesita el perdón, no solamente de ella, porque veo varias personas afectadas con esa situación. Veo un núcleo de 5 personas. Entonces, ¿qué necesita él? Perdón. Perdón y sanación. ¿Y cómo se logra eso? O sea, ¿cómo la señora lo puede lograr? Que ella, con las personas que están siendo afectadas, hagan un procesito de darle luz. ¿Cómo es el proceso de dar luz? Ustedes se acuerdan que en la Iglesia Católica se hace un novenario, velita para dar luz. Sí. Esto es un proceso de enviar a la luz a una almita. Entonces, ¿qué van a hacer? 7 o 9 lunes prenden o encienden una vela amarilla, una vela lisa amarilla. Si tiene la posibilidad la oyente de estar con sus hijos o con las personas que se sienten afectadas por esta situación que él generó, pero primero tienen que hacer consenso y estar dispuestas desde el amor a perdonar esta situación para poderlo soltar y que él pueda trascender. O sea, para que él trascienda, claro, hay que perdonar. Hay que perdonarlo porque desde acá, desde este plano terrenal. Él está en esa resistencia y por eso no ha podido irse, porque siente la culpa y siente la carga de lo que... miren, cuando uno trasciende, cuando uno fallece, uno entra a un plano interdimensional en el que uno revisa todo lo que hizo y todo lo que pasó con uno en esta vida. Y allí, pues uno ve todo, dicen por ahí, lo bueno y lo malo. ¿Sabe? O sea, uno va a ver las... O sea, lo voy a decir acá. Son las 10:44, lo voy a decir. Me van a perdonar, oyentes. Uno ve, cuando fallece, las cagadas que uno hizo cuando estaba en vida, ¿sí o qué? Exacto. Entonces, muchos de los espíritus que quedan anclados a sus casas, a sus lugares, es por ese tipo de apegos. Por eso se habla de apegos materiales cuando son de las casas. Por ejemplo, dices que esta es mi casa y a mi casa nadie entra porque es que yo la sufrí para comprarla. O apegos emocionales como este caso. Este es un apego emocional. No desde digamos, que no quiero dejar a mi esposa, sino un apego emocional de dolor y de sufrimiento por algo que no dejó resuelto en vida. Eso es un apego emocional también. Entonces, para poder trascender ese apego... Ese apego emocional, ¿qué se tiene que hacer? Que las personas afectadas aquí, por esa situación, de corazón, le den el perdón y le den la luz a él. Isabel, a mí, alguna vez, hace muchos años, me contaron que cuando uno fallecía, el alma se desprendía en 3 partes. La parte mental, la parte espiritual y la parte emocional. No, ese es el espíritu, ese es el cascarón tanático que queda. El alma es el alma, la esencia. Sí, por eso, pero decías que la parte emocional es la que se encarga como de... Claro, ese es el espíritu y por eso es que el espíritu, por eso se habla de que uno tiene contacto con el espíritu en una casa. El espíritu son esos recuerdos y todo lo que hizo esta persona en esta vida. El alma es todo. Por eso, y ese espíritu se encarga de ser bueno o de ser malo, porque como lo hablamos ahorita, en el tema de la muñeca de Anabel, ese espíritu se encarga de ser malo, ¿o qué? Se encargue. ¿Qué hace? Libre albedrío. Tiene libre albedrío. Por eso hay espíritus anclados en lugares que uno va a hacer una limpieza, una liberación de un lugar y se resisten a irse. O sea, si uno es malo, puede pasar... Puede seguir siendo malo en espíritu. Y esos espíritus que malo entre comillas o que toma decisiones negativas o que quiere afectar a los demás, como espíritus, por ejemplo, de personas que en este plano fueron asesinos o fueron... En el plano, cuando fallecen en ese interplano dimensional, tienen libre albedrío de resarcir todo eso, pedir una encarnación para librar eso, y eso son las personitas que vienen y uno dice, pero esta persona parece Pablo Remalas. Les pasa de todo, pero ¿por qué?
porque en una vida anterior hicieron y causaron tanto daño que en esta vienen a resarcir y tratar de nivelar su karma. Epa. Por eso les pasa de todo negativo. Sí. ¿Listo? Pero hay espíritus que también existe el libre albedrío en la parte espiritual y toman decisión de seguir siendo así, de tener esa energía allí como esencia. Okay. Y esos espíritus son los que en la brujería, en la magia negra, Sí. toman y traen para trabajar, para afectar a otras personas. ¿Por qué? Porque si yo quiero arruinarle la vida a Romeo, No, a mí no. nunca jamás, es un ejemplo. Sí. Jamás, cancelado. Entonces, ¿qué hace la magia negra? Pues no va a traer un espíritu de una persona bondadosa. Además, porque normalmente esos espíritus que han transitado muy bien este plano, transmutan rapidísimo y trascienden. Ok. Los que quedan allí, por eso se habla de que no es un lugar sino un estado de conciencia, el famoso purgatorio desde la Iglesia Católica. Es eso, o sea, el purgar es estar ahí en ese plano tomando decisión y haciéndome un autojuicio espiritual de lo que... Pero sí existe el purgatorio, o sea... Como estado de conciencia, claro, es lo que estoy diciendo. Sí, por eso, pero a ver, yo soy un poco cansón con el tema. Si el purgatorio para mí es el infierno. No. No es. No. El purgatorio es como... El purgatorio es un estado de conciencia en el que tú estás... Es un autojuzgamiento. Sí. Es un acto de contrición. Es el acto de contrición de decir, yo, pecador, me confieso ante Dios. Eso es un purgatorio. ¿Sí? El estado de decir, oye, sí, reconozco que yo hice esto, como almita, como ser. Okay. Ese estado es el purgatorio. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas almitas, cuando trascienden, fácilmente lo reconocen y tienen un tiempo, si se le puede llamar, porque el tiempo no existe en ese estado de conciencia. Para nosotros sí existe. Sí. Pero si se hace ese reconocimiento de una manera rápida y se entra en conciencia, por evolución de conciencia, se puede cambiar ese estado fácilmente. ¿A qué? A reencarnar para resarcir eso que está purgando. Ok. Si no, pueden estar en ese estado años de los años, y por eso a veces cuando se hace una investigación se puede encontrar un espíritu que dice un espíritu que lleva años de los años anclado, porque está en ese purgatorio, no ha salido de ese estado de conciencia de reconocer y hacer ese balance. ¿Sí? Okay. Que dentro de la angeología se dice que el ángel Miguel es el que pone esa balanza y ayuda como con ese proceso de entrar en conciencia. El arcángel Miguel. Ve, entonces, del purgatorio, ¿no hay un límite más abajo, no? Para mí el infierno es allá quería llegar un estado también de conciencia en el que tú pasas cuando falleces, y es dependiendo de tu conciencia y todo lo que pasa. O del alma que así, no sé. Claro, el alma pasa por ese paso del aparente infierno, sí. Pero igual es un estado de conciencia del alma de acuerdo a tus vivencias. Yo estoy más de acuerdo en que el infierno es personal, y por eso muchas de las vivencias de personas que han estado en que se le llama el túnel de luz, que tienen una muerte momentánea de minutos y regresan, sí. Tienen vivencias, algunas parecidas y otras diferentes en lo que fue su infierno. Okay. Porque el infierno depende de mi miedo, depende de mi pensamiento y a lo que yo más le tengo terror. Mi infierno no es igual que el tuyo, es igual, claro, que mis miedos no son iguales que los tuyos. Sí, total. Entonces, para mí el infierno puede ser efectivamente un lugar lleno de llamas, lleno de pailas, eso es lo que me genera más terror en la vida. Ese es mi infierno. Pero puede que para ti diga, no, a mí eso no, yo no le tengo miedo, yo le tengo miedo al vacío. Entonces tu infierno es estar en una oscuridad profunda, sin sentir, en una soledad completa, sin sentir ni escuchar absolutamente nada, el vacío. Ese es tu infierno. Sí. Entonces es un estado de conciencia en el que pasa el alma dependiendo lo que para ti genera lo más terrorífico en tu conciencia. Mira, yo creo mucho no solamente en la Iglesia Católica, sino también en lo que dice la Biblia. Pero hay algo que dice que Jesús
descendió a los infiernos y subió al cielo. Claro. Entonces, o sea, ¿qué pasó ahí? O sea, si uno dice, o sea, ¿por qué Jesús, siendo Jesús, si es una deidad, si es Jesús? Porque Jesús también fue parte humano. Okay. Y esa humanidad también tuvo miedo, y esa humanidad también tuvo terror, y esa parte humana de Jesús, dentro de sus miedos como ser humano que fue y hermano nuestro, tuvo que pasar por ese estado de conciencia. Por eso descendió al infierno, para reconocer esos miedos como ser humano. Y a Jesús le da miedo la muerte. A Jesús le dio miedo la muerte en algún momento cuando dijo, por ejemplo, perdónanos porque no saben lo que hacen. O cuando dijo, en tus manos pongo mi espíritu, por ejemplo. No, yo no, no, desde aquí obviamente no, ninguno estuvimos allá para tener o tener la capacidad del contacto con él para pero si esas palabras fueran reales. Pero si esas palabras fueron tales reales, para mí no estaban diciendo, no estaban expresando un miedo a la muerte. Él la tenía clara. Ok. Él sabía que ya... Sabía a qué iba y cuál era su proceso. Pero volvemos al tema. Como esa parte humana, pues todos tenemos miedos humanos. Todos sufrimos de hambre, ese es el ser humano. Y él como ser humano también tuvo que pasar por un estado de conciencia. Por eso descendió al infierno para poder enfrentar ese miedo, el miedo más terrible, y luego obviamente trascendió. Para mí es el proceso. No, pues qué bonito, o sea, qué chévere ese programa. Hace rato que no hablamos así, ¿no? Chévere, hace rato que no hablamos así. Parte de canciones y volvemos con Olímpica Estéreo 105.9. Bueno, señoras y señores, estamos en Olímpica Estéreo 105.9. Esta semana pasó algo que uno dice y uno se asusta. Ya para que lleguemos como a este tema. Yo siempre veo la misma hora, mira, atrás. 11 y 11. 11 mensajitos. Sí. Isabel, murió el cuidador de Anabel. No sabemos qué fue lo que pasó, obviamente. Pero ella estaba como en un vidrio. La muñeca Anabel está como en un vidrio y bien cuidada. De hecho, es una muñeca bien feita. No es la misma de la película. No. O sea, la de la película se ve simpática. Es una muñeca de porcelana, pero la real Anabel es una muñeca que en los 70 fue muy famosa. Es una muñeca de trapo, es una muñeca bien diferente. Y esa, que es la real, fue sacada por Ed y Lorraine Warren en una investigación paranormal por afectación de una familia. Cuando se hizo toda la investigación, se dio a conocer o se supo que realmente la primera afectada fue una enfermera, que se la regalaron de niña, y aparentemente cuando ella creció hubo un desvínculo emocional con la muñeca, y por eso se dice que el espíritu que estaba dentro de la muñeca era el de una niña inicialmente, pero que la niña, luego ese espíritu se tornó negativo. Esa es una de las hipótesis. Luego otra hipótesis dice que ese espíritu se hacía pasar por niña para entrar en contacto con las personas que tenían a la muñeca, pero que realmente no era una niña, que era un demonio. Ok, venga, para la gente que nos está escuchando, para que sigamos obviamente con esta historia, en TikTok, estamos en TikTok, @Olímpica Bogotá, y lo mismo en Facebook, Olímpica Bogotá. Olímpica Bogotá, estamos en TikTok, estamos en vivo. Para la gente que está en ese momento conectada en nuestro Facebook y en TikTok, para que pues nos pueda ver ahí. Pues miren, hay muchas situaciones en las que nosotros estamos siendo afectados por cualquier energía negativa, que puede ser por un objeto inanimado que está en nuestra casa y no sabemos. Pero a veces nos regalan una antigüedad y no tienes ni idea cuál es el origen, y colocas el cuadro, la porcelana,
la vitrola, lo que sea, en tu sala, y resulta que estás trayendo una energía externa a ustedes, externa a la casa, y no sabemos cuál es el origen o qué apego o qué energía está impregnada o infestada en ese cuadro o en esa figura o en esa antigüedad. No es necesariamente espíritu, sino energías. Energía. ¿Qué pasa con las energías? O una impregnación o una infestación. Okay. Cuando un objeto está afectado o está impregnado o infestado con una energía negativa de la persona o de los dueños anteriores, dependiendo del tipo de energía, empieza a emanar esa energía y a impregnar todo el lugar. ¿A qué me refiero? Si era una persona que estaba en total depresión, que murió con una enfermedad dolorosa, pero estaba aferrada, por ejemplo, a una muñeca, sí, y era su muñeca, dormía con la muñeca y falleció con la muñeca, y la muñeca queda con esa impregnación de esa energía ¿de qué? De dolor, de tristeza, de frustración, de rabia, de resentimiento, lo que sea, porque yo le impregno mi emoción, sí, a este objeto. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Si ese objeto después se lo regalan a una niña y la niña nuevamente la abraza y la tiene en su lecho y duerme con ella, pues esa energía muy seguramente empieza a interactuar con la niña y a generarle los sentimientos de los que está cargado ese objeto. Por eso a veces las casas dicen, no, es que yo no sé por qué, pero yo llego a mi casa, antes no me pasaba, pero llego a mi casa y ahora me aburro, no me gusta, me molesta todo, entro en choque con mi mamá, con mis hermanos, y se empiezan a generar afectaciones o bloqueos emocionales en una casa que no necesariamente están generados por un espíritu como tal que esté allí o por una brujería. A veces es el objeto que está contenido con esa energía y empieza a vibrar esa energía en el lugar como tal. Bueno, listo, por acá Álvaro Vélez nos envía su fecha de nacimiento, el 1 de mayo de 1986. ¿Y qué quiere saber, Álvaro? Él no nos pregunta, nos pregunta qué quiere saber, pero es importante que también nos diga qué quiere saber, el tema económico, el tema espiritual, si de pronto creen que tienen una energía extraña en su casa, ustedes nos cuentan, pero es importante que también nos digan obviamente el nombre y la fecha de nacimiento. Nombre, fecha de nacimiento y la pregunta puntual. Si desean saber si están siendo afectados por un trabajo energético negativo, una impregnación energética, como en el caso del oyente anterior que dijo, no, es el caso de mi esposo que falleció y yo siento que no se ha ido del lugar, entonces ya es algo puntual, pero por favor que nos digan algo puntual para mirar en el oráculo. Bueno, por ahí la gente sí tiene... Es que la espada de Bolívar es un objeto de mala energía. Mira que no hay podría ser, ¿no? Pidas ni bobas. Sí. Por supuesto. Mira lo que representa la espada y mira lo que... por ejemplo, si es la espada de Bolívar con la que él generó o la que él tuvo, la que él trabajó, con la que él... ¿Esa espada qué tiene? ¿Qué hizo con esa espada? Guerra. ¿Cuántas personas fallecieron con su corte y con esa espada? ¿Qué tipo de energía puede tener esa espada? Efectivamente, puede tener una carga de energía negativa, claro que sí. Y por eso en muchos de los museos de personas o de objetos que han pasado por guerras y todo, puede haber fenómenos paranormales. Objetos de guerra, cascos, armas, bombas, todo esto. ¿Por qué? Porque queda impregnado con esa energía. Mira que no es descabellado. Y en muchos de los museos hay fenómenos paranormales por eso, por las cargas de los objetos que están allí. Y ese tipo de objetos no necesariamente son objetos de paz, sino que son objetos de guerra, obviamente. No, cualquier objeto, dependiendo la carga, pero si hablamos de la espada como tal, o un arma de guerra, pues el arma ¿con qué está cargada? Con todo lo que generó el arma y la afectación que generó. Esto no quiere decir que el espíritu de Bolívar esté anclado a su espada. Eso es una cosa diferente. Ojo con eso. No vayamos a confundir ni nada de eso. Ahora, otra pregunta que de pronto no han hecho y yo creo que es importante y válida que lo tengan en cuenta. Si yo tengo un objeto que está haciendo, que tiene una energía negativa en mi casa o está infestado o está impregnado, lo que sea, ¿qué tengo que hacer con ese objeto?
Hay dos maneras de trabajar el objeto. Una es, efectivamente, transmutar esa energía por medio del fuego, o sea, quemarlo con un ritual. Y otra es limpiar la energía. Esto no quiere decir que el objeto ya definitivamente, si es una antigüedad de oro y está cargada, entonces pues yo no la voy a destruir y a botar. ¿De acuerdo? Ese objeto se puede liberar también y se puede limpiar y limpiarle la energía para descargarle todo lo que está allí cargadito. Ok, nuestros oyentes a esta hora en Olimpia Estéreo 105.9. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué estoy haciendo yo? Escuchando Olímpica Estéreo. Se metió. Reportando sintonía de Bosa. Mi nombre es Walter Ayala. Mi fecha de nacimiento es el 24 de octubre de 1979. Pues la verdad, yo siento de parte de mi señora una energía negativa. Cuando ella viene, yo me siento muy agotado. Y lo otro, pues en la panadería sí he visto como sombras y cosas a veces que se mueven. Yo reportando sintonía de Bosa. Que tengan buena noche. Bueno, para mi querido oyente, efectivamente hay varios tipos de afectaciones espirituales allí. En la pareja lo que pasa es que hay energía de conflicto, de desacuerdo, y esa energía de conflicto y desacuerdo es la que se siente cuando viene o se acerca. Adicionalmente, hay una energía de un desencarnado que se encuentra en el lugar donde usted o labora o vive, y esta energía... ¿Qué es un desencarnado? Desencarnado es como un espíritu. Es el espíritu de una persona que estuvo viva acá. Es para diferenciar que sea el espíritu de alguien y no que está ahí en ese lugar, o no un bajo astral o cualquier otro tipo de entidad espiritual o energética. ¿De acuerdo? Este espíritu desencarnado falleció por una traición y en un estado emocional muy bajo. Por lo tanto, en el lugar donde usted labora, debe sentir estados alterados en la parte emocional. Adicionalmente, allí debe haber conflicto de juicio. ¿Qué es conflicto de juicio? Que no se ponen de acuerdo, o cuando se da una orden se recibe otra totalmente diferente. Hay conflicto de comunicación. Entonces sí hay dos energías allí, una de conflicto y otra de un espíritu que está afectando y hace que en la panadería que me dice el señor o el lugar de trabajo, todo se genere con sacrificio. O sea, todo lo que se logra es sacrificado, es trabajado, es... Además de otras afectaciones como dolores de cabeza que tienen allí las personas que laboran. Ok, listo. Isabel, por acá me preguntan, quiero saber si mi esposo ya trascendió. Nombre del esposo y fecha. José Alfredo Buitrago Molina. 24 de noviembre de 1959. 24 de noviembre de 1959. De fallecimiento. La fecha de fallecimiento. Sí. ¿Es necesaria la fecha? La fecha de sí, ok, listo. ¿Y el nombre cómo es? El nombre es José Alfredo Buitrago Molina, pero él nació el 24 de noviembre de 1959. Ella está preguntando que si él ya trascendió. De pronto ahí si nos puede copiar la fecha de nacimiento. La fecha de fallecimiento. Él está precisamente en el estado de juicio, o sea, está en el equilibrio de tomar responsabilidad de su propio juicio, pero no ha trascendido como tal. No está en un lugar negativo, pero está en lo que estábamos llamando, es que si les digo purgatorio se me van a asustar, no es purgatorio, pero es un estado en el que está tomando, digamos que, responsabilidad por las cosas negativas o que no funcionaron bien mientras estuvo aquí. Entonces está en su proceso, todavía no ha podido trascender, está en su proceso. Ella normalmente o va a recibir un mensaje de él, o por susurro o por sueño, hay un mensaje para ella, de él. Ay, Dios. Que esté pendiente de sus sueños porque muy seguramente le va a hablar. Me asusta, Isabel, en serio que... Bueno, más oyentes de Olimpia Estéreo 105.9. La gente que nos está a esta hora acompañando,
Hola, buenas noches. Hola, Olímpica Estéreo, buenas noches. Mi nombre es Dora Nelly Castillo Murcia. Mi fecha de nacimiento es el 11 de febrero del 2000. Y quisiera saber, por favor, si tengo alguna energía negativa impregnada. Muchísimas gracias. Uy, Dora, lo que pasa es que tiene una... Hay varias cositas. Mira, ella tiene apertura en la percepción energética. Y desde niña viene con ese don. O sea, esa apertura... percibe las energías de lugares y es muy fácil que de pronto te puedan hacer daño. Puede ser, ella sienta energías negativas a los lugares donde va o las personas que se le acercan. O que pueda ver sombras o pueda ver espíritus. Entonces, ¿qué hace esa percepción abierta? Que al tener esa percepción abierta, ella se le acercan espíritus desencarnados y fácilmente se puede impregnar, como lo que sucede en este momento. Ella es muy chiquita, pero mira, a ella le tienen tanto celos y tanta envidia que le han trabajado su energía para aislarla de todo lo que la acompaña. O sea, de separarle y aislarla de amigos, aislarla de personas que la quieren ayudar, aislarla de su familia. Entonces, muy seguramente ella se siente muy sola, se siente bloqueada, estancada. Las cosas que quiere hacer en la parte material no le fluyen, no le funcionan. Si tienes una afectación y tienes un bloqueíto. Mire, esto es una pregunta como suelta, porque es difícil, es complicada, no sé. Dice Romeito, mi padre falleció hace poco tiempo, nunca nos la llevamos bien con él, y ahora sueño demasiado con él. Y está diciendo esta persona que si la podríamos ayudar. Se tendría que hacer un contacto con el espíritu de él. Hay varias maneras. Yo normalmente ese tipo de cositas las trabajo con sanación de hipnosis introspectiva, y es trayendo el registro akáshico del el espíritu del fallecido por medio de que esta persona entre en un estado de conciencia tranquilidad, relajación, para que haga las paces con el espíritu. Desde acá, ¿qué te puedo mirar? Yo puedo mirar si trascendió o no trascendió, pero ese tipo de consulta es mucho más larga, porque él tendría que entrar en contacto con y hacer sanación de la situación. ¿Por qué lo está haciendo soñar? Porque evidentemente hay cosas que dejaron, que están inconclusas y que no se sanaron. Entonces él tiene un anclaje emocional con el oyente que no le permite ni descansar, porque precisamente no está en paz. Y el oyente pues debe tener sus resentimientos, su parte emocional también en conflicto con su papá por la misma razón. Y esos son anclajes emocionales que no permiten que el almita o el espíritu trascienda. Isabel, ¿cómo te contactamos? Porque me están preguntando cómo hago, por favor, para contactarme con Isabel Goyeneche. Goyeneche Oficial en Instagram, Isabel Goyeneche Oficial, o al WhatsApp 310-339-8830. Isabel Goyeneche Oficial o 310-339-8830 para consultas. Aquí hay más oyentes. Hola, buenas noches. Buenas noches, me llamo Delio Vargas. Mi fecha de nacimiento 28 de febrero 1977. Quisiera saber si tengo alguna energía negativa. Los escucho de Estados Unidos, Chicago, Illinois. Un abrazo. Delio, más que la envidia, no. O sea, envidia sí siempre se ha visto, incluso de la misma familia. Pero más que eso, no. ¿Qué pasa? Que a nivel energético ha tenido algunos bloqueos, y eso es lo que ha hecho que él no duerma ni descanse. Esa situación de cansancio energético que se siente en las noches no siempre es por trabajos de brujería, a veces es por bloqueo energético, y ese bloqueo energético puede llevar a bloqueo económico o bloqueo emocional, pero es un bloqueo en la energía, los chakras no están funcionando bien. Entonces, por eso a veces él debe sentir un dolor de cabeza un día, al otro día como que está mal del estómago, al otro día como que le duele el cuerpo. Entonces, hay que hacer un procesito de limpieza energética para que él pueda descansar. No es por trabajo de brujería, pero sí está bloqueadita la energía. Por acá los oyentes me siguen preguntando. Roberto, Isabel, mi fecha de nacimiento es 24 de abril del 88. Quisiera saber si tengo algún bloqueo financiero. Se llama... Pues dice Anita Molina, me imagino que Adriana, vea,
Nanita Martínez, mi amiga Adriana Martínez, ¿no? Nanita. Abril. Sí, 24 de abril del 88. No, mi niña, no bloqueo en la parte económica, en la parte... No. ¿Qué pasa? Incluso tienes muy buena abundancia. ¿Qué pasa? Que a veces tu energía entra en conflicto. Eres una persona y tienes que reconocer que a veces tu energía no es fácil y tienes cambios en las decisiones muy rápido y muy fácil. Hoy piensas una cosa, mañana piensas otra. Entonces tu energía entra en conflicto y eso es lo que no permite que la abundancia evolucione, porque realmente tú tienes muy buena energía en la parte de conseguirla o de materializar las cosas. Solo que tu energía interna entra en conflicto. No seas tan indecisa. O sea, concéntrate en algo y vete al punto, trabaja por ello y no estés, ¿será que sí? Con la duda, al día siguiente, ¿será que no? ¿Será que qué hago? O cambiar de parecer fácilmente. Isabel, de esa parte de los objetos que hemos estado hablando durante esta noche, si hay una persona que de pronto fallece y hay un objeto que cuidaba mucho o que quería mucho, esas energías pueden quedar ahí y quizás pueden afectar, ¿qué le digo yo? El bienestar del hogar o algo. Normalmente cuando es un ser querido, o sea, Sí. un espíritu familiar el que fallece y deja la energía en sus objetos, lo que hace es simplemente vibrar la energía de lo que él era o sus últimos momentos de vida, o sea, la energía que le impregnó al objeto. Si falleció con dolor y con sufrimiento, el objeto se carga de esa energía. Entonces, quienes estén cerca al objeto o lo tomen o interactúen con el objeto, pueden sentir eso. Eso se llama somatización de la energía. Entonces, esa es la impregnación del objeto. ¿Qué se recomienda? Lavar, si es algo de prendas de vestir, lavarlo con jabón rey, con sal. Si es un objeto como una reliquia o un reloj, cuadro, un reloj, sahumarlo con salvia blanca para desimpregnarle la energía. Sahumarlo con una oración pidiéndole, obviamente, a la energía que se limpie, que se libere y que se transmute toda energía que haya quedado impregnada en ese objeto. Si ya estamos hablando de un objeto que no es el tema de que la persona simplemente falleció y le dejó la energía cargada, sino que ya es un objeto que se ha trabajado por medio de magia para afectar una familia, el proceso es otro. Ese es otro tema totalmente diferente. ¿Listo? Cuando son objetos de personas simplemente que fallecieron y le dejaron la impregnación, como al sofá, la cama, se pueden limpiar con amándolos y con algunas oraciones. Pero es diferente un objeto que ha sido trabajado para un propósito por medio de la impregnación de una energía espiritual y ya buscando la ruina o buscando afectación de la... Pero ¿qué pasa? Antes de irnos con oyentes aquí que están en nuestro Facebook, ¿qué pasa, por ejemplo, con temas que la persona fallece y empiezan a repartir cosas? Bueno, lo de la ropa ya lo hablamos, pero por ejemplo como un reloj o algo muy valioso, ese tipo de cosas deben de llegar a la persona adecuada o... No necesariamente. Depende de qué, de la voluntad de quien fallece. A veces la persona que va a fallecer, por ejemplo, y dice, yo quiero regalarle. O sea, tiene un apego y dice que a mí, este anillo para mí es, yo quiero que este anillo lo tenga mi hija. Entonces, si no llega a la persona y fue voluntad de la persona antes de fallecer y no llega a la persona adecuada, va a empezar a afectar a quien tenga el anillo. A quien lo tenga. A quien lo tenga. Porque no... Y hasta que llegue, seguramente hasta que llegue. Que llegar. Sí. Eso puede pasar, si tiene realmente apego. Si lo dijo por decirlo, pero no tiene un apego directo por el objeto, nada, o sea, su almita trasciende y lo que quede aquí en la parte material no le compete. Solamente haya una afectación si hay un vínculo y un apego directo al objeto. De resto, ¿qué queda? Una impregnación de la energía, nada más. Bueno, oyentes a esta hora, este tema me encanta, pone más interesante. Hola, buenas noches. Olímpica Estéreo. Mi nombre es Nicolás Rodríguez Colorado, de una fecha de nacimiento
12 de octubre de 1994. Quisiera saber si tengo alguna energía internada, maligna. Muchas gracias. No, mira, no como trabajo de brujería, pero él lo que tiene es que no está pudiendo ni dormir ni descansar bien, porque la energía está, digamos que, en resistencia a los cambios. Muy seguramente ha pasado por un proceso en el que tiene que tomar decisiones muy difíciles y su energía ha estado entrando en resistencia y por eso le genera y se siente como maniatado, como amarrado, como energía en conflicto. Incluso puede tener accidentes bobos o accidentes de golpearse, de caerse, ¿sí? Sobre todo en el trabajo, para que tenga cuidado, porque la energía está como dada a tener pequeños accidentes en el trabajo, mucho cuidado. Pero es energía en conflicto, energía en choque que está generando un bloqueo económico. Posiblemente, pero esto te estoy hablando de por lo menos, a ver, no es de ahorita, por lo menos el año pasado yo creo, le trabajaron, pero es que no fue un trabajo directo de magia como fuerte, pero le trabajaron una vela con intención de bloqueo en la abundancia. Okay. Que le lograra bloquear completamente, no, mira, ahí está con la abundancia, pero sí, su energía hace que esa abundancia no le prospere. ¿A qué me refiero? No es que no le entre dinero, pero entra y se le va como por entre un tubo. Ok, última antes de irme con esta canción, dice: hola, buenas noches, Romeo, me gustaría saber si tengo algún trabajo de energía. Mi nombre es María Blanco. Nací el 22 de octubre del 79. María Blanco, 22 de octubre del 79. Ella pregunta por un trabajo de energía negativa, no sé. A María le trabajaron energía de separación o de divorcio o de terminación de relaciones. Esto fue hace tiempo, María, eso no es de ahorita, yo lo veo más de 5 años atrás. Pero eso, ¿uno puede quedar con eso? Claro, si no se limpia, ahí queda el remanente y ahí queda la energía. Si se lo remontan, pues se multiplica, si no, ahí queda. Ella ha sentido afectación de 3 años hacia acá a nivel emocional, ¿sí? Pero el trabajo es de 5 años por lo menos antes. Ella puede estar sintiendo incluso la energía de algún ser o de una sombra o de un ser desencarnado, porque le trabajaron con un espíritu y se lo trabajaron en cementerio, mi niña. Yo creo que sí tienes que ir a buscar una ayuda espiritual para romper con esa energía, porque es un espíritu de soledad. Por eso a veces ella se siente y siente a veces que incluso como que no es ella misma. Sí, ok. Está sintiendo... Dices, yo no pensaba así, yo no sentía así, no sé qué pasa conmigo, porque esa energía de ese espíritu como que a veces le nubla el juicio y la toma de decisiones a ella. ¿Por qué se lo trabajaron? Por físicos celos. Francinet, mira, tú tienes un bloqueo en el chakra puntual que llamamos sacro o chakra sexual. Ese chakra sexual no solamente bloquea la relación sexual o la relación de pareja, ese chakra bloquea la motivación, el deseo y la pasión. Por lo tanto, cuando está bloqueado ese chakra, se bloquea todo lo que tú quieres iniciar, no te motiva nada, no te dan ganas de nada y pierdes el poder de manifestar las cosas, porque ese chakra está directamente relacionado con el chakra raíz, que es el de la manifestación o de la materialización. Entonces tienes un bloqueito allí, por eso es que no se te dan las cosas como tú esperas. Venga, ¿y cómo estimular ese chakra? ¿Cómo qué? Estimular ese chakra. Ese chakra hay que desbloquearlo, eso se puede hacer sahumando con incienso litúrgico, pero también es un procesito, un ritual que se debe hacer con un cuenco, con ciertos elementos, y se trabaja en el chakra colocando el cuenco y haciendo como baños de ciento en el chakra directamente para que entre la energía con unas oraciones y trabajando mantra y con tu energía girando nuevamente sobre el chakra para activarlo con unos sonidos y unas frecuencias puntuales de ese chakra. ¿Listo? Bueno. En la parte de la familia, bien, incluso a ella siempre la han ayudado en la familia y va a recibir una ayuda de su familia. Entonces, por el lado familiar, muy bien, por el lado de trabajo también, pero ese chakra es el que está allí.
Bueno, acá otra oyente para terminar ya, para despedirnos a las 11:50. Dice, buenas noches, Olímpica Estéreo se metió. Liliana Cobos, 18 de noviembre del 72. ¿Qué pasa con mi economía? Porque estoy ahogada. ¿Ya? Ok, listo. Que está ahogada. Entonces, a través de notas de voz, oyentes de Olímpica Estéreo 105.9 que dicen, hola. Buenas noches, Olímpica Estéreo se metió. Mi nombre es Orlando Cortés. Nací el 5 de marzo del 71. Quiero saber si tengo o tuve una amarre, algo así como negativo contra mí. Muchas gracias. Le digo yo, le dice usted. Aquí ya Romeo es experto viendo mis cartas. Le digo yo, le dice usted. Supiera lo que ha hecho. Sí. O sea, le digo yo. O sea, yo le voy a decir más o menos más. De lo que tú ves acá. Parce, sí. Hay un amarre y hay algo que le están haciendo de una forma mal. Y es una persona que, bueno, es lo que yo pienso, no sé, espero que me equivoque. Es una expareja suya. ¿No? Ya las próximas consultas van a ser de Romeo. No, es que estoy viendo las cartas. Sí, tal cual. O sea, la energía se muestra de un bloqueo, de una separación o dada de una separación. Esta persona, efectivamente, pero eso hace tiempo, mi querido. Y eso ha generado no solamente bloqueo o amarre en la parte sexual, que hace que las personas que lleguen o las nuevas parejas que lleguen, usted inicia la relación, va todo súper bien y luego por cualquier cosa automáticamente desaparece o se corta o se termina el vínculo. La parte económica está perfecta, pero la parte emocional o la parte de pareja o la parte sexual está totalmente mostrar las cartas obviamente que tienen que ver con el tema de la carta emocional. Mira, o sea, eso fue lo que yo vi. ¿Sí me entiende? Ahí está, vea, tal cual. Bloqueo acá, estancamiento, la relación que se cortó de pareja y el amarre en la parte sexual. Ay, papi. Este me habla de el tiempo longevo, o sea, hace mucho tiempo y que se ha guerreado mucho con esta situación. Ahí está. Isabel, vea, ahí está. Isabel, redes sociales, por favor. Isabel Goyeneche Oficial. Isabel Goyeneche Oficial en Instagram, o me pueden escribir al WhatsApp 310-339-8830. Isabel, un abrazo, gracias por estar acá. Gran abrazo, mil bendiciones. Gracias, hemos disfrutado esta noche, muchas gracias. Una noche bastante nutrida, chévere. Y se inició con un tema, pero mira que se amplió muchísimo el tema. Esperamos haber alcanzado a ayudarle a la gran mayoría de oyentes. Yo sé que quedaron muchos, pero pues el tiempo no nos da. Sí, no, claro que yo voy a estar viniendo, entonces por favor, súper pendientes y tienen que estar ahí siempre con Olímpica, porque vamos a estar siguiendo ayudándoles con este tipo de consultoría, entonces conectaditos. Si necesitan algo especial, número de teléfono y dónde la encontramos. Isabel Goyeneche Oficial en Instagram, Isabel Goyeneche Oficial. Y al WhatsApp para consultas 310-339-8830. Ahí está, repítelo por favor. 339-8830. 310-339-8830. Un abrazo, Isabel.